papitas, unas donas para los niños, así que ellos van encantados a tomar su clase. Muy bien, hoy voy a comenzar una nueva serie de mensajes que está atada a lo que toda la iglesia está enseñando, tanto en inglés como aquí en español, y tiene que ver con un tema que tratamos de abordar cada año, que es el tema de la mayordomía. Mayordomía, ya vamos a explicar esto, tiene que ver con ser un buen administrador de las cosas que poseemos, porque nuestra vida se extiende a aquellas cosas materiales, físicas, espirituales que tenemos, como nuestro tiempo, el dinero, nuestras capacidades, nuestras herramientas, todo aquello que poseemos debe ser bien administrado. Usted sabe que si, por ejemplo, usted no cuida su vehículo, no le cambia el aceite, algo tan básico, no le revisa los neumáticos a ver si están con la presión correcta, el carro en algún momento le va a fallar, ¿sí o no? ¿Cuántos no nos hemos quedado varados en algún lugar? Porque aunque puede ser un pequeño accidente o a veces simplemente no hemos cuidado nuestro vehículo. Entonces estoy hablando de que la administración, la mayordomía, tiene que ver con tomar en cuenta todo aquello que tenemos y cómo lo podemos cuidar para ser buenos mayordomos. Eso quiere decir cuidar todo lo que tenemos y administrarlo correctamente. Ese individuo resuelve así su administración. Dice, el doctor me dijo que solo me quedaban 2 meses de vida. Así que maté al doctor y entonces el juez me dio 30 años. Si no reacciono a tiempo me hubiera fregado, dice. Pues no dice fregado el chiste, pero sí lo encontré en internet. Que conste. Y otro que resuelve es un poquito más serio. Dice, bienvenido, dice el mesero, bienvenido, buenas noches, mesa para 2. Sí, por favor, le traigo unos camarones a la diabla. Te habla mi reina que si quieres camarones. Ese durmió en el sofá o en la calle definitivamente, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar. Bueno, el tema de la mayordomía. Y el versículo que yo voy a estar usando a lo largo de estos mensajes que voy a estar dando es ese que aparece acá en el libro, el Evangelio de San Mateo. Y quiero pedirle que todos leamos ese versículo, leámoslo juntos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ok, noten. Después voy a hablar de en qué contexto se encuentra ese versículo, donde él reparte cierto dinero para que lo administren, pero los que administraron bien los recursos que Jesucristo puso en la mano de ellos, entonces como ellos fueron buenos administradores, él los felicita y le dice, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nota el detalle, has sido fiel con esto poco, te voy a dar más para que lo sigas bien administrando. Y ese versículo creo que de alguna manera refleja ese concepto de la administración, que dicho sea de paso, en esa parábola que acabo de leer, esa porción de parábola, se trata especialmente de administrar dinero, recursos. A veces a los cristianos no nos gusta que nos hablen de dinero, pero quiero decirle que una gran cantidad de las enseñanzas de Jesús tiene que ver con ese tema del dinero, de la buena administración, de los buenos recursos cuando los usamos de forma apropiada. Así que es un tema que está en la Biblia. Entonces, ¿qué es la mayordomía cristiana? No pretendo que pueda leer la letra pequeña, pero básicamente es la buena administración de todo lo que tenemos. La buena administración de los recursos que Dios ha puesto en nuestra mano. Y ser buenos administradores quiere decir que aquello que tenemos debemos darle el mejor uso. Debemos cuidarlo de la mejor manera. Como puse el ejemplo inicial, si tenemos un vehículo o un carro, todos sabemos que hay que cuidarlo. Yo creo que no tengo que convencer a ninguno de que el carro necesita mantenimiento antes de que se arruine, necesita cuidado. Esa es una buena administración. ¿A cuántos se les olvida cambiar el aceite con regularidad al carro? A muchos, ¿no es cierto? Hay que ponerle un calendario, nos dan un sticker para ponérselo en el windshield, etcétera. Pero eso es buena administración. Y usted recibió a la entrada, creo yo la mayoría habrá recibido una hoja donde se habla de esto, de esta campaña o este énfasis en mayordomía que se ha titulado en español de ti para ti. Ya lo voy a explicar brevemente, from you for you. La idea es que recibimos algo de Dios y lo compartimos con los demás para ti.
Entonces, de ti para ti. Es decir, Dios nos otorga bienes y nosotros lo compartimos con los demás. Y entonces este énfasis en mayordomía tiene que ver con adoración, servicio y generosidad. Hoy no pretendo explicar cada una de esas cosas, sino que a lo largo de las semanas que vienen voy a tratar de dar una explicación más detallada, pero estamos tratando de enfatizar 3 áreas. El área de la adoración quiere decir tener un compromiso con participar de forma regular en la iglesia. Es algo muy básico, pero ustedes saben que en un domingo dado, tal como hoy, solamente un 20% de la población en Estados Unidos va a alguna iglesia tal vez una vez al mes. Pónganse a pensar, solamente el 20% de la población total va con regularidad a la iglesia y esa frase, ese adverbio regularidad significa ir una vez al mes. Y eso refleja de que no tenemos un verdadero compromiso. Así que vamos a enfatizar la importancia de participar no solamente en el culto de adoración como este, pero también en otros eventos y actividades que la iglesia promueve. Algo tan simple como ayer tuvimos la distribución de comida que llamamos Food Pantry. Es un evento de la iglesia que se proyecta a la comunidad y hace falta que cada uno de nosotros nos involucremos de una u otra manera. Grandioso sería que muchos vinieran presencialmente a ayudar, pero también si contribuimos, si donamos, si apoyamos, el evento puede realizarse. No se diga venir en el día de la distribución. Ahora, ese tema de la mayordomía se resume en la siguiente pregunta. Dice que alguien se le acercó a Jesús, lo que se llama un escriba. La palabra escriba tiene que ver con alguien que escribía, porque en la antigüedad no había fotocopia, no había ninguna forma de reproducción, y si alguien quería una copia, digamos, del Evangelio de Marcos, tenía que escribirlo a mano. ¿Cierto? Y era una profesión, era una persona intelectual, educada, que tenía habilidades para escribir. Y pónganse a pensar, escribir a mano 30 capítulos, 20 capítulos. ¿Cuánto lo hacemos nosotros? Hoy en la era de la computación y de la tecnología, si acaso usamos el teléfono para digitar con 2 dedos, ¿no es cierto? Pocos nos ponemos a escribir. ¿Cuántos de ustedes recibieron clase de caligrafía en la escuela? ¿Se acuerdan? Ahí veo varios que nos enseñaban a escribir a mano. Escribir a mano, esa profesión casi está ahora abandonada. En todo caso, el escriba es aquel que se encargaba de escribir los libros que hoy llamamos los libros de la Biblia. Esa era una profesión. Bueno, uno de esos escribas dice que le hizo una pregunta a Jesucristo. Y es una pregunta crucial que nos va a empujar hacia un punto importante. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Les he dicho que en otros mensajes anteriores que en la Biblia hay, según expertos en la Biblia han contado los mandamientos, hay 613 mandamientos. Pónganse a pensar, uno ha escuchado de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Cuando va a catecismo, cuando va a clases de confirmación, uno piensa 10, pero en verdad en la Biblia hay, si uno los va enumerando, 613 mandamientos. La mayoría de nosotros no nos acordamos de los 10 mandamientos, creo yo, ¿verdad? Es probable. Está bien, no estamos inculpando a nadie, yo soy parte de ese grupo, pero entonces esa pregunta lo que va a hacer es sintetizar o resumir, llevar al punto de cuáles son los mandamientos más importantes. Y en el Evangelio de hoy, a esta pregunta Jesucristo dice en esencia que toda la Biblia, todos los mandamientos se resumen en esos 2 principios muy elementales, muy básicos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Son los mayores mandamientos. Si uno tiene verdadero amor, por eso la palabra amar, si tiene verdadero amor, uno busca el bien y el bienestar de los demás, sin entender con claridad qué clase de bien vamos a hacer, porque depende de cada situación, cada persona, cada relación, va a variar qué tipo de bien, pero en general es buscar y promover el bien de los demás. Esto es el gran mandamiento. Y entonces, por decirlo así, aquí tenemos en síntesis, un pequeño resumen de todos esos mandamientos que hay en la Biblia. Si usted se pone a leer la Biblia desde el libro de Génesis y empieza a sacar los diferentes mandamientos que aparece, totalizan, ya les dije, ¿cuántos? 613 mandamientos. Están contados por gente experta, calificada, no es algo que el pastor se lo vino a inventar hoy porque no tenía mucho que decir. Hay 613 mandamientos. ¿Quién conoce la lista completa?
Como dije, si apenas nos acordamos de los 10, si acaso, aquí tenemos un pequeño resumen de todos esos mandamientos, porque Dios no quiere que nos memoricemos todos los mandamientos. Él quiere que vivamos una vida dedicada al prójimo cuando lo amamos a Él. Y por eso ese otro principio que aparece en ese pasaje de la Biblia, en Juan, 1 Juan dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Miren que es un principio como muy elemental, por ponerlo de alguna manera. Por un lado dice que si amamos a Dios, amamos a los demás. Ese es un verdadero amor. Yo no puedo decir que amo a Dios y tengo una vida desastrosa en mis relaciones interpersonales. Uno debe aprender a sobrellevar las cargas unos con los otros. Y es aquí donde viene el principio, amémonos unos a otros. ¿Se acuerdan la palabra unos a otros? Hace un poquito de resonancia de algo que estuve predicando. Alelón, alelón, unos a otros, amémonos unos a otros. Y dice aquí que el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Noten aquí cómo se verifica, por decirlo así, el carácter cristiano. Cuando nosotros manifestamos ese amor de forma horizontal, quiere decir con el prójimo. Y todavía ese pasaje se amplía aquí diciendo, si alguno dice, yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, miren lo que dice ese resultado, es mentiroso. Porque el verdadero amor debe conducir hacia amor al prójimo. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En pocas palabras, el verdadero amor a Dios se traduce en el amor al prójimo. Y el amor al prójimo significa buscar y promover el bienestar de mi prójimo. Así como, por ejemplo, a mí no me gusta que me critiquen o me juzguen, eso también se aplica a la otra persona. Por tanto, yo no debo hacer ese tipo de cosas a mi prójimo, solo por poner un pequeño ejemplo. Pero el punto es que es una cuestión, digamos, por decirlo así, que no requiere una ciencia muy grande. Es un principio que en un sentido está arraigado en nuestros corazones para vivir en comunidad. Y aquí les doy unos cuantos principios de generosidad. De forma general voy a estar desarrollando algunos de esos en mis próximos domingos. Por ejemplo, la generosidad material. Aprender a ser generosos con lo que tenemos, no solo nuestro dinero, nuestras posesiones, aprender a compartir. Generosidad de tiempo, dedicar tiempo de calidad a nuestros seres queridos, a la iglesia, a aquellas personas que son parte de nuestra vida, porque hoy por hoy, si hay algo que califica a la humanidad, es que el teléfono nos ha absorbido de tal manera que bloqueamos la comunicación con los demás. ¿No es cierto? Típica escena en casi cualquier familia. Se sientan a comer y cada uno tiene su celular y ahí está, ¿cierto? Cuesta que pongamos eso de lado y tratemos de tener un tiempo de convivio. Ahora, no vengo a criticar porque a mí mismo me ha pasado, luché con eso con mis hijos cuando eran pequeños, ahora ya son jóvenes adultos, pero el punto central es que este tiempo dedicado a los demás es valiosísimo porque carecemos de tiempo de calidad en la sociedad contemporánea. Generosidad de conocimiento, ¿qué quiere decir eso? Compartir nuestras habilidades, nuestros conocimientos con otras personas, porque el consejo, las buenas palabras de ánimo nos ayudan a mejorar las relaciones. Generosidad emocional, dar palabras de aliento, de ánimo, comprensión y empatía a los demás. Y finalmente, generosidad espiritual, lo cual quiere decir en pocas palabras, invitar a la gente a la iglesia, hablarles de nuestra fe, compartir lo que creemos y de alguna manera mantener ese contacto e impacto en los demás. Yo sé que son varias cosas las que he dicho acá, pero todo se engloba en ese concepto de la mayordomía, lo cual quiere decir administrar bien todo lo que poseemos para ser bendición a los demás y también nosotros recibir bendición de los demás. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos ponemos de pie para el próximo himno.